Nos vamos al contexto histórico y nos vamos a Ageo, capítulo 1 y 2, versículo 1. Y la palabra de Dios dice en Ageo, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Un momento. Nos ponemos en capítulo 1, versículo 1. Contexto histórico. Ellos están, el pueblo de Israel vuelve del exilio de Babilonia. El rey Ciro, Dios toca el corazón del rey Ciro. Y lo que hacen es, sobre el año 534 a.C., hace un edicto en el rey Ciro que dice, el rey Ciro I de Persia dice que cualquier religión o persona que quiera volver a procesarla puede volver a su casa y, claro, Dios toca el corazón de ellos para que un remanente de su pueblo vuelvan a levantar el templo. Entonces, en ese tiempo, además Dios de mandarlos, les da todo el material que necesitaban. De hecho, vuelven con las riquezas de cuando el reino persa pues arrasó con todo, obviamente, y se llevaron todo para allá. Entonces, Ciro lo que hace es todo lo contrario. Dios le usa a un inconverso y lo usa para mandarlo otra vez a Jerusalén a levantar el templo. En Isaías 45:13 cumple su palabra, porque Dios siempre cumple su palabra. Y encima, y en ese tiempo, cuando el pueblo regresa, ellos obviamente, pues imaginaos una travesía muy larga, una travesía en la cual es el desierto, pero van contentos porque vuelven a ver otra vez la mano de Dios, ellos ahí felices, van para allá, vamos a levantar el templo, pero cuando se ponen a levantar el templo empieza a ver ya la oposición. Y a la primera de cambio ya como que se empiezan a desanimar, se empiezan a... Ya no es lo mismo, ya me entran miedos, que eso muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando llegamos a la casa de Dios al principio parece que ya cualquier cosilla ya nos hace tambalear y ya como que desistimos y ya esa alegría empieza a bajar y ese ánimo y ese entusiasmo empieza a bajar. Pero bueno, ellos pasó un tiempo y en ese tiempo entra el profeta Ageo. ¿Quién era Ageo? Ageo era uno de los 12 profetas hebreos menores y era es el que escribió este libro. Su nombre dicen que significa fiesta y solemnidad. Entonces, él, Zacarías y Malaquías fueron los 3 profetas posteriores al destierro de Babilonia y empezó su ministerio aproximadamente 16 años después del retorno de los judíos a Jerusalén. Ahora ya sí nos ponemos en situación, 520 a.C. El trabajo de reconstruir el templo se había detenido por el desánimo y las intrigas que había entre el pueblo samaritano y el judío. Entonces, Zorobabel y Josué eran el sacerdote y el gobernador en esa época. Y ahí aprovechan una especie de cambio político para poder levantar el templo. Y aquí sí nos vamos al versículo 2. Y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada? Después de casi 84 años, Dios les da todo lo que necesitan y ellos como que ponen una excusa. Yo no tengo tiempo para la casa de Dios. Yo no tengo tiempo para la casa de Dios. Entonces, claro, Dios se queda como diciendo, os he vuelto a dar todo lo necesario, os he vuelto a poner otra vez en el camino, pero vosotros me decís que ahora mismo no es el tiempo. Fue su voluntad la que no quiso hacer lo que Dios les había demandado. Fue su propia voluntad la que dijo, si yo sé quién es Dios, obviamente yo sé quién es Dios, sé quién es mi Dios, pero es que ya no tengo tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esa pregunta? Para las cosas de Dios no tenemos tiempo. Dios te lo da todo, pero tú no tienes tiempo. Entonces, claro, vino palabra de Jehová a través de Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta? Joel, a ver si sale una foto porque quiero que veáis una cosa porque creo que para mí es muy importante. Porque plasma perfectamente... Mirad, esto es un techo artesonado. Es bonito, ¿verdad? Imaginaros
las horas que hay que echar ahí, el material que hay que echar ahí. Yo me imagino a Luisito y a Liz, mira, Luisito, espera, que esa que no está bien. Y el otro, escucha, llama a Erling, llama también a Santiago, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer un techo? ¿Y me dices que para mi casa no tienes tiempo? ¿Qué te ha pasado? Quizás lo que le pasó al pueblo es que la desidia, la desgana, el desinterés por las cosas de Dios cada día le hizo que se fueran apartando más para sus propias cosas. Ellos sabían quién era Dios, conocían de Dios, pero decían que no tenían tiempo. Y si tengo tiempo para poner mi casa así, que no está mal, para nada, al contrario, es muy bonito, es hermoso. Y Dios da dones y talentos para esto, dio el material para esto. Pero ellos confundieron, no supieron elegir entre lo bueno y lo mejor. Y cuando tú eliges entre lo bueno y lo mejor y te quedas con lo bueno y te quitas lo mejor, estás quitando a Dios en tu vida, porque no hay nada mejor que Dios. Obviamente era una excusa y obviamente había un desorden. Quiero que apuntéis ahí en vuestras libretas la palabra desorden. Porque si yo os pregunto cuál es vuestra prioridad en la vida, ¿qué diríais? ¿Cuál es vuestra prioridad en vuestra vida? No, decirlo sin Dios, ¿no? Entendemos que si estamos aquí es porque nuestra prioridad es Dios. Entonces, ¿por qué a veces actuamos como si no fuera así? Es una incongruencia. Yo digo que es Dios, pero luego si me llaman para una cosa voy, si resulta que necesito algo voy y me olvido realmente de cuál es mi prioridad, que es Dios. Entonces estamos dejando entrar un desorden en nuestras vidas. Por eso quiero que apuntéis desorden. Nos vamos al versículo 4 y dice, es para vosotros tiempo habitar en nuestra casa, y mi casa está desierta. Pues lo que os digo, que muchas veces nos estamos encerrando en nuestras mismas cosas y olvidamos realmente de que la solución siempre va a partir de Dios y no de lo que nosotros hagamos. Que os vuelvo a repetir, no es malo, ojo, eso no es malo porque es bonito, pero es que decidieron cambiar eso por Dios y ese es lo malo. En el versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y así os digo yo hoy, meditad bien sobre vuestros caminos. No es cuestión de decir, primero Dios. No, métete tranquilamente, medita, porque meditar es un ejercicio de reflexionar, es un ejercicio de aceptar, hasta un momento en el que es un ejercicio de hasta llegar al arrepentimiento para cambiar una forma, una actitud o una manera de vivir. Meditar es meterte, es pensar, es tiempo, es concentración. No son 5 segundos. Meditar en vuestros caminos, como Dios les dijo a ellos, y ahora el por qué. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. No os quedéis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal muchas veces llena el saco roto. Me pongo así porque dentro de la segunda parte del testimonio viene esto. Yo creo que el año pasado en estas alturas nosotros íbamos súper bien. Pero no os podéis llegar a imaginar. Había más de 40.000 euros en el banco, que eso no lo puede decir cualquiera. Y hace unos meses no había nada. Gente que está aquí, como Luis Mejía, han vivido mi día a día, Santiago, Erling, ya han visto el proceso tan duro. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué trabajo tanto y no tengo nada? ¿Por qué mi mujer quiere una mejor casa y no se la puedo dar? ¿Por qué me he llegado a echar a la gasolinera buscando monedas para poder echar 5 euros y no lo entiendo? Porque no estoy haciendo nada mal.
Y es que Él estaba llamándome la atención. Jesús, te estás olvidando de lo importante que soy yo. Sin mí, nada de lo que hagas va a tener sentido. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Trabajando como bestias sin llegar a fin de mes. Porque no estamos dejando que Dios actúe. Porque estamos más en nuestras cosas que en sus cosas. Y sin en cambio yo veía alegremente cómo decía a Benjamín y a Sandra, cómo le respalda en mi vida. Y yo decía, ¿por qué? Si estoy viendo prácticamente la misma situación. Y hace poco cuando lo leía lo entendí y dije, ahora te entiendo. Eres tú el que vas a hacer que mis cosechas siempre sean abundantes, que nunca me falte de nada. Perdóname por haberme olvidado de ese chico que evangelizaba, que predicaba a todo el mundo. Y es duro, porque es que te afecta. Y te afecta mucho, porque hay hijos de por medio. Lo más fácil es huir. Pero al final te das cuenta del amor de Dios en tu vida y te vuelve a decir en el verso 7, medita sobre tus caminos. Y me vino esta frase, si yo me encargo de tus cosas, tú te encargas de las mías. Cuando uno se encarga de las cosas de Dios y le es fiel a Dios, Dios se encarga de todo lo tuyo. Pero como somos así, tercos y testarudos, yo el primero, igual que el pueblo de Israel, me olvidé de que no soy yo quien tiene el control, es Dios quien tiene el control de mi vida. Y yo tengo que soltar el control para que Dios tome las riendas. Entonces, meditar sobre vuestros caminos. No hay situación que se pueda presentar que Dios no la tenga controlada. No hay problema que Dios no esté al control. No existe nada. No vamos a, lo que os digo, nunca vamos a llegar a satisfacernos por más que artesonemos, por más que vayamos, vengamos, a lo que es estar con Dios siempre. Entonces, si nos vamos al capítulo 6, decía, sembráis mucho, recogéis. Al 7, así Jehová de los ejércitos decía, meditad sobre vuestros caminos. Y al 8, subid al monte y traed madera, y reedificaré la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. La madera que tenían para hacer el templo, es muy probable que lo usaran para hacer sus casas. O sea, Dios ya les dejó. Es que Dios ya nos dejó. Esta es la semilla que tenemos que sembrar. Esta es. Y ellos, pues claro, obviamente, ¿qué hacemos? Pues venga, pues vamos a coger la madera y vamos a hacer, que lo vuelvo a decir, que no es malo, ojo. Nadie dice que sea malo. Dice que es una elección. Y en esa elección eligieron lo bueno y no lo mejor. Pero Dios les puso a su disposición lo que era la madera. Y ellos tenían los dones. ¿Y qué hicieron? En vez de ponerlos al servicio de Dios, se lo pusieron al servicio suyo. Muchas veces nosotros hacemos eso. Dios nos da la provisión, nos da los dones, nos da tal, y en vez de edificar para Él, edificamos para nosotros. Entonces ya tenemos recompensa de hombre, ya no hay recompensa ni gloria de Dios. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Cuando yo doy algo para Dios, es Dios quien me recompensa. Pero si yo me estoy cogiendo esto, mira Luis, ¿qué te parece cómo me ha quedado aquí el artesonado 124? Te ha quedado espectacular, Jesús. ¿Dónde hay gloria de Dios en ello? No hay nada. Por eso les decía, subid al monte y haced mi voluntad. Y esa es una lucha que tenemos todos los cristianos día tras día. O hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y la nuestra? Para nosotros, para nuestro yo. ¿Que duele? Duele. ¿Pero qué es mejor la de Dios? Sin ninguna duda. Y aquí es donde, cuando yo lo leía, me quedé pasmado. Dije, ya no, ya aquí ya me ha roto. O sea, yo ya con esto ya lo tengo todo claro. Yo no sé si os lo estoy explicando bien, pero bueno, ahora yo creo que lo vais a entender fácil. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Os encerréis en casa para no gastar
y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dios no dijo te quité, Dios no dije no te daré, dijo detuvo. Si detuvo es porque estuvo dando, pero llamaba tu atención diciendo no, es que no lo estás haciendo bien, es que da igual lo que hagas, es que si no pones en orden las cosas, yo lo detengo hasta que tú entiendas de que viene de mí. Y nosotros buscamos que tengo que pagar factura, venga, más trabajo, que tengo no sé qué, porque siempre es lo mismo, es lo material, siempre vamos a lo material. O que en vez de tener paciencia y esperar a que llegue mi ayuda idónea, pues venga, voy buscando ahí por todos los lados, a ver si le echo ya una manita a Dios. No, no es así. Es primero Dios. Dios te dice, te lo voy a dar, pero ponte pilas ya y entiende que soy yo primero. Tú ten mi casa bien, que no te preocupes por lo demás, que ya me encargo yo. Y te vendrá todo. Por eso detuvo la lluvia y no había siembras. Y pensar en esto, el pueblo de Israel en ese momento ya no tenía ni la gloria ni el esplendor que tuvo con David y con Salomón. Ya no eran dueños de su propio reino. Estaban bajo el yugo de otro reino. Por lo cual tenían que pagar tributos e impuestos. Entonces, imaginaros que además de lo que tenían que suplir en sus casas, tenían que pagar. A ellas se les acabó el dominio. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Era otro trabajo extra. Es como ahora, ¿no? Que hay que pagar impuestos, que hay que pagar el IRPF, que el IVA, que si no sé qué, que si la declaración de la renta, que si para arriba, que si para abajo, que no llego. Y sin en cambio, Dios está aquí al lado y nosotros buscando soluciones por fuera. Y ellos estaban igual. Porque no habían entendido de que primero era Dios. Él detuvo, ojo, no quitó. Porque si fuera a quitar, digo, venga chicos, vámonos, venga, ya se ha acabado. Pero Él no quiere, Él quiere bendecirte. Pero es como decía ella, a su manera. Él quiere primero llamar tu atención porque hay algo que no cuadra. Y si muchas veces nos pasan ciertas circunstancias, ahí es donde uno tiene que meditar y ver por qué camino está andando o qué está haciendo, por qué las cosas no fluyen. Porque el trabajo está hecho y se está haciendo, pero hay algo que no cuadra. Y por eso les paraba y les llamaba la atención. Y dice, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de tus manos. O sea, imaginaros en la época en la que estaban y cómo estaban. O sea, parar por un segundo y decir, madre mía, o sea, si soy yo, prefiero no estar ahí. Porque si además de estar subyugado, tengo que pagar impuestos. Claro, obviamente no tengo potestad sobre mi vida porque yo dependo de otros. Y encima, siembro y no cosecho. Mi nevera está medio vacía. ¿Qué está ocurriendo? Y aquí Ageo es directo. Dice, no estáis haciendo las cosas correctamente. Os estáis centrando en lo vuestro. No estáis haciendo las cosas correctamente. Vosotros lo que estáis haciendo es que vuestra casa está bien bonita, que todo está muy guay, se supone, pero claro, la casa de Dios, ¿y qué va? Hasta aquí. Hasta que no os pongáis pilas, pues se ha acabado. Y es así. Y eso es amor, creerme. Eso es amor. Porque Dios corrige al que ama. Y es así. Y cuando yo lo entendí, decía, gracias Señor, porque me estás redireccionando otra vez a donde tus caminos. Me estás otra vez ordenando mi vida. Estás poniéndome donde quieres que esté. Y perdóname, porque en vez de ver una posibilidad de poder evangelizar, de poder predicar, de poder hacer el bien, simplemente está intentando sacar el día a día como podía. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Dios es un Dios de orden. De hecho, en Salmos 37:4 creo que lo dice. Si no me equivoco, dice, y ordenaré tus pasos para que tu camino sea... Sí, ¿no, Luis? Salmos 37... Es ese, ¿no?
Encomienda, sí, y luego Él te dice, y Él ordenará tus pasos, porque Dios es un Dios de orden. Y aquí había un desorden tremendo. Era desorden, excusas y falta de tiempo. O sea, y es que yo me quedo pensando, digo muchas veces, pero ¿cuántas veces no habré sido yo igual, así, que me llaman para una célula y empiezo uy, es que tengo que hacer esto, tengo que acabar esto, es que no sé qué, y ya mi cabeza no está. O muchas veces cuando estamos aquí como estamos, que en vez de tirar nosotros de los nuevos, tienen que tirar los nuevos de nosotros, porque estamos que, porque el afán y tal, y en vez de olvidar, nos hemos olvidado. O sea, es que a mí el primero, de verdad, que esto yo cuando estaba escribiendo esto me estaba ministrando, porque es que yo me sentía como diciendo, es que te llevo preguntando todo este tiempo qué me está pasando y a lo mejor pues me hubiera ahorrado 4 meses de dolor, porque ha sido doloroso. Y claro, uno se queda como diciendo, por un lado, gracias Señor, porque veo que te importo y porque veo que tú me quieres llevar donde tú quieres que yo llegue. Pero por otro lado yo decía, madre mía, qué brutito soy. Pero brutito. Pero bueno, volvemos al texto de Ageo y seguimos. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josaec, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado a Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué tenemos que llegar a temer? No tiene sentido. O sea, obviamente nosotros no somos judíos, pero ellos tenían la oportunidad otra vez de levantarse. Y estaban como, es que claro, si no me dicen nada me cuesta. Nosotros tenemos la oportunidad, por su gracia, de estar todos los días, de poder hacer cosas buenas, de dejar un legado. Y muchas veces hasta tenemos miedo de predicar la palabra, a ver si van a decir que cristianos, no sé qué. ¿Tú eres cristiano? Bueno, no sé. No, hombre, no. Sí, a mucha honra, ¿qué pasa? Y me encanta venir los domingos a la iglesia con mis hermanos y yo aquí encuentro lo que no he encontrado en el mundo, he probado de todo y no ha habido manera, y si en cambio vengo aquí, y aquí es cuando yo me siento vivo, entro como un gatito y salgo como un tigre, y yo me restauro y así se trata. Y si algún día te encuentras así, vente para acá, que yo te vea, que igual que lo hizo Dios conmigo, lo puedo hacer contigo. Por eso cuando dicen que no es el tiempo... Por eso cuando a mí me dicen que es que no es el tiempo, digo, ¿pero qué tiempo? Si es que ya no hay tiempo. Si es que ya vamos contra el reloj. Si es que mañana decide venir Jesucristo y ya está. Y yo me niego. Yo tengo aquí una meta, que es que mi familia vengan a los pies de Cristo todos. Igual que vino mi hermano y esté en su gloria, que vengan mis padres, que vengan mis hermanos, porque yo sé lo que significa, lo que es estar en la casa de Dios. Es que yo sé lo que es la salvación. O sea, para mí lo sé porque lo creo, porque lo vivo y porque lo sigo viviendo. Entonces, a mí no me avergüenza. Yo no tengo ningún temor a hablar, ni a predicar, ni a evangelizar. Nada. No tienen que... Una cosa es el hecho en sí de que, bueno, pues a ver qué dirán. Y otra cosa es que tú te avergüences o que tengas miedo. ¿Miedo de qué? Si esto es un honor, hombre. Si esto es un privilegio. Si el ser hijo de Dios no tiene precio. Si es que, fijaos si es tan fuerte el sentimiento... que muchas veces te dicen, no, pues es que a mí me gustaría ser, a mí no sé. No, pero es que yo ya soy, yo ya no me gustaría, yo ya soy. Y soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores y el Creador de todo. Por eso, en este momento, el pueblo de Israel no entendía que era su Creador quien les estaba hablando. Que les había vuelto otra vez a poner en el camino y ellos seguían perdidos por ahí, mirando en otras cosas, aunque no estaban deambulando, pero estaban ahí en estático. Y no se dieron cuenta. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadiac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos su Dios. El tema es cómo vinieron. Algunos por miedo, otros por amor, otros con ilusión. Y mi pregunta es, ¿cómo venimos? ¿Venimos porque nos obligan? ¿Venimos porque ya se me ha hecho una rutina? ¿Venimos con ganas? ¿Venimos con amor? ¿O cómo venimos a la casa de Dios? ¿Cómo venimos? Así que os vuelvo a decir, meditad bien sobre vuestros caminos. Lo repite 2 veces.
meditad bien sobre vuestros caminos. Porque mirad, si tú dejas que el desorden entre en tu vida, os voy a decir 5 consecuencias fáciles que yo creo que todos, como seres humanos, hemos pasado. El desorden que provoca cansancio, ¿verdad o mentira? Aumenta el nivel de estrés. Roba tu tiempo, obviamente, porque a lo mejor estás con tu familia y tu cabeza está volando por ahí. Puede hasta causar depresión y causa tensión familiar, sin contar de que puede afectar la salud. Eso es lo que provoca el desorden. Pero Dios te dice, yo soy un Dios de orden y yo te voy a dar la paz que supera todo entendimiento. Él te está dando ya soluciones. El tema es si tú eliges entre lo mejor o lo bueno. ¿Entendéis? Y eso es así. Todos los que estamos aquí, que hemos tenido negocios o trabajo, lo que sea, da igual, en esas situaciones que nos ocurre. Estamos irascibles, estamos, vamos, como dicen, alitas de pollo, ¿no? Que te tocan y saltas. Nuestras familias pagan nuestro mal, perdóname, Katy, nuestro mal genio, porque hemos dejado entrar ese desorden, porque nos hemos olvidado de quién es el dador y nos hemos ido detrás de las añadiduras. Te dice, si nos venimos a la cruz, al Nuevo Testamento te lo dice claro, busca primeramente del reino de Dios y su justicia y todo lo demás va añadido. Yo no tengo que buscar las cosas porque estoy con quien me las da. Si yo estoy pegado a Dios, las añadiduras me siguen a mí. Y ellos se habían olvidado de eso. Por eso os digo, no os olvidéis, primero es Dios. Porque todos sabemos las prioridades. Y si seguro que las ponemos en una lista, ponemos primero a Dios. Pero aquí os voy a decir una cosa, es que Dios no está en ninguna lista. Dios, es todopoderoso. No hay lista con Dios. Es Dios y en esa lista, si acaso, estás tú. Dios y tú. Y luego ya el orden de las cosas que se han establecido para que las cosas vayan bien. Matrimonio, familia, trabajo, Pero es que Dios no comparte listas. No, Dios, te voy a poner en una lista. ¿Cómo? A mí no me pongas en ninguna lista. Yo soy Dios, tú y yo. Tu comunión con la mía. Y luego te voy a enseñar y te ordenaré para que te vaya bien en la vida. Porque esto es un caminar. Y ellos se olvidaron de Dios. Tan simple como que el día a día hicieron que se olvidaran de Él. Entonces, no tenían tiempo, todo era excusas, había un desorden, las prioridades estaban cambiadas. ¿Cómo pretendéis que les fuera bien? Es imposible. Meditad sobre vuestros caminos. Yo no puedo vivir de una manera normal si hay desorden en mi vida, si pongo excusas, si me falta tiempo y si mis prioridades están cambiadas. Hay que reestructurar todo eso y volver a poner las fichas en juego y empezar a decir en qué punto yo me equivoqué. Porque en Apocalipsis los dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. ¿Dónde está ese chico que evangelizaba? ¿Dónde está ese chico que estaba en la alabanza? ¿Dónde está ese chico que salía y decían, hay que hacer esto, estaba aquí? ¿Hay que arreglar esto? Acá. A mí, ¿sabes cómo me llama el pastor? El chico del mañana. Pero no porque tenga un futuro brillante, sino porque me dice algo y digo, no, ya mañana lo hago. Y yo no quiero ser el chico de mañana. Yo quiero ser el chico de Dios. Sin luego ver, claro, los beneficios que hay a la hora de dejar el control de tu vida a Dios. Porque es por su misericordia, os vuelvo a repetir. Así es. Su misericordia es igual que su paciencia, que su fidelidad, que su todo. No se cansa. Él no se cansa. Porque a veces es cuando uno lo vive, ¿no? Siempre cuando estudiamos vemos que la Biblia tiene ejemplos
tiene mandamientos, promesas y tal, pero yo siempre me intento enfocar en cuanto leo la historia de Israel, es como cuando tú te pones enfrente de una televisión y ves una película y siempre tenemos al lado esa persona que dice, uy, como vaya por allí, lo van a matar. Y yo digo, yo por ahí no quiero ir, que no quiero que me maten. Pero a veces caemos. Y caemos. Y sabiendo, caemos. Y es tan bueno que Él nos levanta otra vez, nos sacude, como le dijo a Zorobabel, te pongo otra vez el turbante, vestiduras nuevas y venga, para adelante. Eso es amor. O sea, el amor que Dios tiene por nosotros no se puede cuantificar ni cualificar. Él apuesta más por nosotros que nosotros mismos, de verdad. Por personas normales, ordinarias, corrientes, y fijaos lo que hace con nosotros, las maravillas que puede hacer con nosotros. Por eso le decía, y pondré aquí mi voluntad, para que estéis conmigo. Me queda poco tiempo y me gustaría sobre todo hacer énfasis en algo. Aquí sí quiero que le apuntéis. Si se construyó un segundo templo, es porque no le fueron fiel al primero. Si tú cuidas las cosas de Dios, tú no tienes que reconstruir nada más. Si tenemos que restituir o restaurar es porque algo hemos hecho mal. Y ellos no le fueron fiel. Cuando acabó la gloria de David, cuando acabó la gloria de Salomón, empezaron a venir reyes y empezó la decadencia. Empezó la idolatría. ¿Y cómo Dios no va a estar en ese templo? Se iría, normal. Dejaron que hiciera lo que quisieran. Manasés, Amón, aunque Manasés luego se arrepintió, pero el hijo no. Al final llega un momento en el que no es Dios quien se va, es tú quien decides. ¿Y qué les decía? Pondré mi voluntad y mi espíritu. Él les quería decir, da igual que el segundo templo sea menos ostentoso que el primero, si yo lo que quiero es estar contigo. Por eso les decía, estaré yo con vosotros. Ellos ya sabían que no iba a ser igual que esa gloria pasada. Ellos lo entendían. Pero Dios les decía, sí, yo lo sé, pero yo quiero estar con vosotros. Por eso pondré mi voluntad. Y les animaba, y les esforzaba, y les animaba. Y seguía animándola. ¿Cuántas veces Dios te dice, venga, hijo, adelante, venga, ánimo, arriba? Pero nosotros nos levantamos otra vez y volvemos a entrar en la misma. Que sin el trabajo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si me falta, que no sé qué. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Es todo. Fijaos lo que puede hacer el desorden en vuestra vida y sin en cambio lo que puede hacer la fidelidad hacia Dios. Cuando una persona es fiable, esa persona, además de tener autoridad, es una persona que además, ante los ojos de, de los demás, van a ser, o sea, lo van a tener como una persona inquebrantable, leal, o sea, con unos atributos fuertes. Cuanto tú más eres fiel a Dios y a sus causas o a sus cosas, ante los ojos de los demás, a ti Dios te está levantando. Estás siendo un ejemplo. Y esto, creerme, no hace falta que seamos ni los más inteligentes ni los más listos. Simplemente es creerle, confiar y depender, lo que decía mi esposa. Hemos aprendido a confiar, a darle el control, a poner sus cosas primero. Él no te va a fallar. Si no les falló a ellos, teniéndolos delante y hacían lo que les daba la gana, por no decirlo de otra manera, si nunca les ha fallado, que siempre ha levantado profetas para que vinieran al arrepentimiento, ¿nos va a fallar a nosotros que vivimos en la gracia? ¿Nos va a fallar a nosotros cuando nos dio a su hijo? No tiene sentido. Te doy a mi hijo, pero que no sé, dudo de que me vayas a fallar. No, Él nos dio a Jesús, nos dio la gracia, nos dio la vida. Él lo dice, Juan 15:5 lo dice claramente, que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y el pámpano sin la vid nada puede hacer. Él sabe, lo que te está diciendo es que vengas, que vuelvas. Te lo ha dado todo, tienes todo lo necesario para vivir una vida completa y plena en Cristo. Estos ejemplos que tenemos, que nos podríamos tirar
todo el día hablando del tiempo, excusas, desorden. Por eso os digo, meditad sobre vuestros caminos, porque luego es más sencillo que todo esto. Y también la voluntad de escoger entre lo bueno y lo mejor. Y las prioridades están ya dadas. Dios es Dios contigo, Rafa. Es Dios contigo, Katy. Dios contigo, Luis. Es Dios con vosotros y Dios conmigo. No comparte listas. Dios es Dios. Y ella te dice cómo tienes que andar para que te vaya bien. Y venir aquí es un privilegio, es un placer, porque hay mucha gente que hoy no se ha levantado. Hay mucha gente hoy que está luchando con una enfermedad. Hay mucha gente que... Exacto. Y nosotros tenemos la capacidad de decidir entre lo bueno y lo mejor, y por desgracia siempre vamos a lo bueno. Que no es malo, ojo, pero que no es el orden. Y así es como, fíjate lo que pudo una decisión de unos reyes arrastrar un pueblo entero, que ya perdieron su autonomía, perdieron su gloria, lo perdieron todo por dejar entrar el desorden, por dejar de entrar la idolatría. Pues imaginaos lo que pasaría allí. Obviamente una decadencia. A Dios se fue ya, dijo, hasta aquí. Y eso también les repercutió a sus propios hijos con el tiempo. Pues claro, hay un éxodo, hay una deportación, luego vuelven, hay generaciones, y claro, esas generaciones también sufren las consecuencias. Por eso para nosotros es una responsabilidad muy grande que nuestros hijos, nuestras familias, entiendan que nosotros estamos firmes en la roca, que de aquí no nos mueven. Porque también ellos, todo lo que nosotros hagamos, les va a repercutir a ellos. Y es un pequeño ejemplo. Si en esa época de escasez que tuvieron, que tenían que pagar tributos, que habían perdido su identidad, que habían perdido todo, en ese aspecto tendrían hijos, ¿no? Sus hijos sufrían esas consecuencias. Sus hijos también sufrirían el no tener los lagares llenos, ni... Fijaos hasta qué punto, es importante la fidelidad a la casa y a las cosas de Dios. Que hasta a nuestros propios hijos les afectan. Porque Dios cumple sus promesas, y tiene un montón de ellas. Y tiene un montón de ellas. Y mis hermanos, ya os lo digo, pues me quedo sin tiempo o me tiro 2 horas más. 3, vale. Es una elección. Y libre. Y eso es lo bonito. Que es libre. Porque donde está Jesús hay libertad. Y esto es libre. Nosotros decidimos. Entonces ya no hay excusas que valgan. No hay falta de tiempo, nosotros sabemos las prioridades, hay que poner otra vez en orden nuestra vida. Nos está dando siempre esa segunda oportunidad, vamos a cuidar la primera, que nos ven mejor. Y para acabar, quiero contaros pues eso, un poquito el testimonio, ¿no? de cómo nuestra vida está cambiando para bien. Por lo que decía ella, nunca va a ser en nuestros tiempos, por más que nos pongamos a patalear, ni a llorar, ni a rabiar, siempre va a ser a su manera, porque es mejor. Él nos quiere enseñar siempre algo. Y yo me acuerdo que pues cuando se fueron los pastores para Colombia, pues me dijeron de que si podía hacer ahí de guardián, y dije, pues claro. Y fijaos la situación, y esto os hablo mi corazón, yo creo que solo sabe mi mujer, mi mujer Idunia, que yo decía, yo nunca me he visto en mi vida sin dinero, nunca, de verdad. O sea, el que me conoce lo sabe. Siempre llevaba aquí, y no os exagero, 1000 pavos, porque yo pensaba que mi seguridad estaba en ello. Va a ser que no. Y yo para mí fue decir, si tú me estás dando que pueda guardar esta casa, es para que pueda disfrutar de poder pegarme un baño y hacerme una barbacoa. En serio. Y aún así le daba las gracias, porque para mí eso eran mis vacaciones. Estar trabajando y salir de allí para mí era mi escape.
porque no entendía nada. No entendía nada. Acostumbrado a irme a sitios, aviones, restaurantes, hoteles. Me quedo en Méntrida cuidando una casa que no es mía. Y yo decía, pero si tiene que ser así, así será. Lo único que le pedía es que me sacara pronto de toda esta situación. Ya te digo que Luisito, vamos, ha estado muy presente, Luis también, y Erlin, y cuando vino esa oportunidad, ¿no?, de poder irnos para allá, yo no me lo pensé. Porque los mejores tiempos que yo he vivido fueron cuando ellos estaban en mi casa y yo notaba la presencia de Dios de una manera que no era ni medio normal. Y yo decía, yo me quiero ir cerca de ellos porque yo sé que Dios está con ellos. Y si Dios me lleva a Méntrida, también el chalet alegra. Pero yo sé porque tiene un propósito. Y el propósito es ese, busca primeramente de Dios. Entonces, si a mí me dice id al monte y me tengo que ir para allá, yo me voy para allá. Y en vez de artesonar mi casa, primero voy a artesonar mi vida espiritual, voy a artesonar mi corazón, lo voy a poner bonito porque aquí mora el Espíritu Santo, y luego ya artesono mi casa con mi mujer. Bueno, la artesonará ella. Estaros preparados, Luisito y Luis, porque es muy seguro que os llame. Y sobre todo que buscad de Dios, y todos estos ejemplos son muy buenos para nosotros. Por desgracia ellos, pues, a lo mejor no lo vieron en su tiempo, y por eso os traigo esta palabra, cortita y poderosa. Se acabaron las excusas, se acabó el no tengo tiempo, que tengo que ir a jugar al fútbol con mis amigos, que no sé qué, no tengo tiempo. Si me llaman a la célula, voy a la célula, porque primero las cosas de Dios. Si me dicen de qué sirvo, encantado, porque primero las cosas de Dios. Si me dicen que el domingo tengo el privilegio de poder compartir una pequeña palabra, encantado, porque primero las cosas de Dios. Y Dios ya, de verdad que Dios ya se encargará de las demás, porque se lo hace, porque Él es fiel.